empresas estatales. En las empresas estatales, una que está en cuestión y en el ojo de la tormenta y observada es la planta de Bulo Bulo, la planta de urea y amoníaco, y otras más que están con problemas, en el caso de la planta de Bulo Bulo, por el tema de que no hay mucho gas, y otras empresas. ¿Realmente las empresas públicas tienen peso o no realmente? Y si hay deficiencias y son ineficientes. Sí, a ver, tenemos una economía altamente estatista, centralizada y burócrata. En ese sentido, creo que es lógico pensar de que el sector público tiene un gran peso. De hecho, es el principal agente económico del país. Maneja un 85% del presupuesto general del Estado. Entonces, concentra poder económico, poder político y además que es un ente de que ha generado la creación de N empresas estatales. Entonces, a pesar de ello, gran parte, o al menos un 50% son deficitarias y otras tienen utilidades muy pequeñas en comparación de la inversión o los gastos corrientes que se hacen anualmente. Por eso creo que cuando entre el nuevo gobierno tiene que hacer una revisión y un análisis técnico, económico, financiero y legal para ver qué empresas deben continuar, qué empresas tal vez se debe buscar una alianza estratégica con el sector privado o qué empresas definitivamente tienen que ser cerradas, ¿no? Porque seguir invirtiendo en algo que te genera pérdidas no tiene sentido, sea o no sea una economía que esté pasando una crisis. Más aún en una situación como la nuestra, tenemos que tomar decisiones, aunque tal vez antipopulares o traumáticas, hasta socialmente en términos de pobreza y desempleo, pero es necesario para que mejore la economía de manera sostenible y a largo plazo. Entonces, esto es complicado. Las empresas estatales generan, eso sí, empleo, claro, políticamente condicionado. Las ventas generan movimiento económico, pero pocas son las que están exportando y generan utilidades realmente satisfactorias en base a lo que se invierte o se ha invertido. Y otras están trabajando ni siquiera al 10% de su capacidad y otras que todavía están ahí en un proyecto que no se sabe si van a ser óptimos o no. Entonces, en un escenario donde había cuantiosos ingresos, como has mencionado, previo al 2014, se podían sostener y crearse más, pero pensar en crear más empresas públicas, creo que en ese momento no es lo más sensato, ¿no? Porque estás comprometiéndote con mayor endeudamiento externo, pero sobre todo interno, para tener unas empresas que en ese caso no sabes si va a ser sostenibles y muchas de ellas se han implementado sin tener ni siquiera un futuro porque están alejados de la materia prima o no tienen mercado o no son competitivas frente a un sector privado o inclusive fuera del país. No te escucho. Parece que está cortado tu micrófono. Perdón, el problema es de gestión. Hay una mala gestión gubernamental y eso lo saben todos, todos los bolivianos, ¿no? No hemos pasado, no es la primera vez que estamos con empresas públicas, sino hace años también tuvimos que privatizarlas o capitalizarlas. El problema es de gestión, Fernando, y lamentablemente este tema de gestión es un problema de fondo. Sí, yo creo que Bolivia ha vivido la tragedia, ¿no? De lo que se denomina economía de la vaca holandesa. Tener riqueza en recursos naturales, pero aún así no haber salido a la pobreza. Pero no es culpa de la vaca, ¿no? Sino de quien la alimenta, la ordeña y la cuida. Y esa vaca, pues que la economía de Bolivia, que ha sido y todavía es rica en recursos naturales, no ha sido explotada o aprovechada óptimamente, sino se ha pensado en el hoy, pero no en el mañana. Y esa vaca se ha secado o está dando muy poca leche. Entonces, es problema de modelos económicos y de administración pública más basado en lo político, partidario, en lo ideológico,
pero no en lo pragmático, no en la sensatez o en una visión de desarrollo a futuro. Un gobierno que entra, un gobierno que barre todo lo que hizo la anterior gestión y se comienza de cero con otra visión de Estado. Entonces, así un país jamás va a avanzar. Entonces, creo que ese ha sido el principal problema porque recursos se han generado solamente con el gas casi 60.000 millones de dólares durante la época de nacionalización. Y es una cantidad que otro país con la cuarta parte hubiese logrado salir de la pobreza y haber tal vez sentado bases de desarrollo sostenible. Casos como el de Japón, que después de dos bombas atómicas y una Segunda Guerra Mundial que ha destruido su país, sin ser más grande que Bolivia, es una isla, no tiene recursos naturales tan grandiosos como nuestro país, pero ahí tienes la comparación, es una potencia mundial. Sin embargo, nosotros no hemos llegado a eso sumarle una normativa anticuada y repelente a las inversiones, un mercado laboral muy rígido por sus estructuras normativas que son también muy pro del trabajador. No digo que esté mal, pero no dan certidumbre ni seguridad económica jurídica a los trabajadores ni a los empresarios, ni siquiera si nos vamos a pensar las calificaciones de esa gestión, tanto de Moody's y como de Fitch, nos han rebajado nuestra nota, es porque no hay certeza, ¿no? Ni siquiera que vamos a poder pagar nuestra deuda externa. Entonces, creo que es un tema más institucional, político, de quienes nos han gobernado y no tanto por falta de recursos, ¿no? Es un país que a pesar de tener poca población y una extensión pequeña, es un país que ha sido bendecido por recursos naturales que no hemos sabido aprovechar. Hemos generado y aprovechado el boom de las materias primas en un momento dado con buenos precios, ha generado buenos ingresos, hemos gastado más que invertido, pero al final de cuentas no hemos abandonado el círculo de la pobreza.